Honda Civic Type R. Hola, muy buenas, bienvenidos a este vídeo. Este coche que tengo aquí a mi lado es un Honda Civic, pero no es un Honda Civic cualquiera, sino que es la versión más potente y también la más deportiva de toda la gama. Tiene un motor de 329 caballos de potencia alimentado por un turbocompresor y tracción únicamente a las ruedas delanteras. Para poner este coche en perspectiva os voy a dar un dato, y es que se trata del turismo de tracción delantera más potente que hay en la actualidad. Ahí es nada. Sus principales rivales de tracción delantera se quedan en 300 caballos. Es el caso del Cupra Leon VZ, del Renault Megane RS o del Volkswagen Golf GTI Club Sport. Eso sí, ninguno de ellos tiene un cambio de marchas manual, sino que recurren a un automático de 6 o 7 relaciones. Para encontrar alternativas al Civic Type R que también dispongan de cambio manual, hay que irse a modelos como el Ford Focus ST o el Hyundai i30N. Eso sí, hay que tener en cuenta que esos modelos se quedan únicamente en 280 caballos y por lo tanto están bastante alejados de los 329 del Honda. La elevada potencia del Honda Civic Type R se traduce en unas prestaciones muy elevadas. De hecho, es capaz de acelerar desde parado hasta 100 km por hora en 5,4 segundos y su velocidad máxima es de 275 km por hora. Ambos datos son mejores que los de cualquier modelo citado hasta aquí. Para encontrar posibles rivales que aceleren más, hay que irse a aquellos que tienen tracción total, como es el caso del BMW M135i, del Mercedes-Benz AMG A35 o del Volkswagen Golf R. Esta unidad que tengo aquí tiene unos neumáticos muy anchos, unos 265/30 R19, y son de la marca Michelin y el modelo Pilot Sport 4S, y además están hechos específicamente para este modelo, para que obtenga el máximo rendimiento. Y hechas las presentaciones, vamos a ver cómo lo hace en la esquiva y en el slalom. Slalom. Lo más llamativo a simple vista del slalom es lo poco que se mueve la carrocería, tanto en el momento de la arrancada, pues apenas se levanta el morro, como en las curvas, pues apenas se inclina lateralmente. Eso da una idea de la rigidez de la suspensión de este coche, que está hecha para que las ruedas se apoyen lo máximo contra el suelo, incluso en condiciones difíciles. Las pasadas que mostramos están hechas con el modo de conducción Sport, y por lo tanto con la suspensión regulada en el modo más duro. En el momento de la arrancada se puede apreciar cómo las ruedas delanteras patinan sobre el asfalto. Eso también ocurre de forma similar al dar media vuelta. Y es normal que así suceda, ya que la potencia del motor es muy elevada y llega únicamente a 2 ruedas. En general, el Honda Civic Type R no tuvo reacciones bruscas. Al final de cada tramo, el eje trasero se llegó a descolocar ligeramente, pero el control de estabilidad puso las cosas en su sitio de forma eficaz. El tiempo final que conseguí no fue especialmente bueno. Yo creo que se debe a que la tracción delantera tiene sus límites en estas condiciones tan concretas. En este mismo ejercicio, tanto un Alpine A110S de 300 caballos y tracción trasera, así como un Audi RS3 de 400 caballos y tracción total, fueron más veloces y por lo tanto más eficaces. Maniobra de esquiva. Y ahora vamos con la esquiva, y os anticipo que este Honda Civic me lo puso difícil. Esta es la primera pasada que hice y estas son mis primeras conclusiones. Bueno, primera pasada y la verdad es que he ido mucho más deprisa de lo que quería y por ello el coche he sido incapaz de meter entre los conos y ha suspirado demasiado. Vamos a intentarlo un poquito más despacio. Realmente no iba tan deprisa como dije, pero sí es cierto que el subviraje fue muy grande para la velocidad. Y esa fue la tónica general, como veremos más adelante. Así que para conseguir no tirar ningún cono tuve que bajar la velocidad a 74 km por hora. Es un dato muy modesto para un coche con un planteamiento tan deportivo, pero es así y es lo que hay. Y no fue porque lo intenté pocas veces, al contrario, hice bastantes pasadas y en todas ellas apareció ese incómodo subviraje. Es cierto que las reacciones fueron un poco más precisas después de cada intento,
Yo la achaco a que la temperatura de los neumáticos subió y eso incrementó un poco su adherencia. Otra ligera mejora se dio cuando quité 3 décimas de presión a las ruedas delanteras. Pasé de los 3,0 kilos recomendados por Honda para una velocidad alta a los 2,7 recomendados para una velocidad normal. El comportamiento del coche fue algo más previsible y noble. El subviraje se redujo, pero aún así no conseguí superar el ejercicio a una velocidad elevada. Pues el coche va brutal, a mí me ha encantado, es un coche que transmite sensaciones únicas al volante y yo creo que no hay otro coche más emocionante que cueste en torno a unos 60.000 euros. Lo que no me ha gustado es que es un vehículo muy exigente de conducir y eso lo hemos visto, por ejemplo, tanto en el esquiva como en el slalom. En las primeras pasadas de la esquiva el coche reaccionaba con un subviraje muy acusado, incluso cuando la velocidad a la entrada del ejercicio no era muy elevada. Y eso se debe, bajo mi punto de vista, a que los neumáticos todavía no estaban calientes. A medida que he ido haciendo pasadas y los neumáticos han cogido temperatura, el comportamiento, como podéis ver, ha ido mejorando. Sin embargo, la velocidad de entrada nunca ha sido muy elevada. Y también he de decir que al principio las primeras pasadas estaban hechas con los neumáticos hinchados para velocidad alta en autopista. A continuación lo que he hecho ha sido quitar 3 décimas en el eje delantero y el comportamiento ha mejorado un poquito, sin embargo no lo suficiente como para conseguir mejores pasadas. Este Honda Civic Type R es uno de los coches que más he disfrutado en los últimos tiempos. Es un vehículo que transmite un cúmulo de sensaciones que hacen que su conducción sea emocionante y gratificante. A mí me ha gustado especialmente cuando lo he conducido en carretera abierta. En circuito, sin embargo, esperaba algo más. No es la primera vez que nos ocurre que un modelo muy eficaz y deportivo no consigue pasar a una velocidad muy elevada entre los conos en este ejercicio de esquiva. Por ejemplo, también lo vimos en el BMW M4 Competition. A fin de cuentas, este ejercicio de esquiva está pensado y ejecutado no para comprobar lo rápido que es un coche, sino para ver lo seguro que es. Y a este respecto no tengo nada que objetar del Honda Civic Type R, es un coche perfectamente seguro. Y hasta aquí el comentario del vídeo. Si quieres ampliar la información sobre este modelo tan especial, te recomendamos visitar la prueba que hemos publicado en nuestra web. Ahí podrás consultar los datos que hemos medido de aceleración, frenada o consumo. Y también tienes a tu disposición un montón de imágenes con todo lujo de detalles del exterior y del interior. Esperamos que todo ello sea de tu agrado y que te ayude a recabar toda la información que quieres de este coche. Un saludo y hasta pronto.